lo mismo el sistema digestivo de un perro o un gato que un ser humano, son distintos. Orden artiodáctila, ¿saben qué significa artiodáctila? Significa 2 dedos. Son todos los animales que tienen 2 dedos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, todos los rumiantes tienen 2 dedos, ¿ya? Porque el caballo es un velocidáctilo, tiene un dedo, no tiene 2 dedos, ¿ya? Corresponden a individuos que presentan ciertas modificaciones anatómicas. El maxilar superior, si tú te das cuenta, no tiene incisivo, sino que un rodete cartilaginoso. Y lo otro es que producen mucha saliva, básicamente porque ellos tienen un preestómago, ¿ya? Tienen un estómago que es el abomaso, y los otros son preestómago, que es el rumen, retículo y omaso. O si ustedes quieren, como dicen la gente en el campo, panza, libreta y cuadro, ¿ya? Ahora, o sea, en síntesis son 3 preestómagos más un estómago verdadero. En relación a lo que corresponde acá a la parte de fisiología, abomaso es lo mismo que el estómago en forma fisiológica que lo que vimos en monogástrico, actúa como un monogástrico. Por lo tanto, no voy a repetir nada. Acá, la fisiología importante donde está en el tema de los preestómagos. Acá son principalmente bacterias las que producen las enzimas digestivas en los preestómagos. Esa es la gracia. La mucosa del rumen, del retículo, del omaso no produce ninguna enzima digestiva. Son la flora bacteriana y protozoos que viven acá las que van a producir enzimas digestivas que van a procesar, ¿no es cierto?, todos estos vegetales. Entonces hay bacterias que producen celulasa y estas bacterias habilitan el sistema digestivo, lo cual les permite digerir los vegetales y asimilar los productos finales de su fermentación, particularmente por ácidos grasos de cadena corta. Entonces, vamos a ir anotando algunas cosas que son interesantes. Primero, acá tenemos preestómagos. Tenemos preestómagos, ¿ya? Lo otro, tenemos bacterias y protozoos. ¿Ya? Son cosas que los otros animales ustedes no van a encontrar. Y otra palabra clave, ácidos grasos volátiles. ¿Ya? O sea, las bacterias y todo eso van a hacer que se produzcan ácidos grasos volátiles. ¿Ya? Fíjate que el ternero consume agua y concentrado iniciación, y esto inicia la fermentación bacteriana. Para que ustedes sepan, el ternero cuando nace no come pasto, es un monogástrico. Y acá si ustedes ven, fíjate que en la capacidad del retículo, rumen, retículo y omaso, cuando lleva unos días de recién nacido, no alcanza a tener 1 litro de capacidad, versus los 90 litros que alcanza al año de edad. O sea, el rumiante nace como monogástrico, pero en la medida que va pasando por una fase de transición, ¿ya? Y va consumiendo pasto, se empieza a colonizar de bacterias el rumen, el retículo, y se van a empezar a producir ácidos grasos volátiles. Y eso va a favorecer el desarrollo rápido del rumen, ¿ya? Por eso es que es importante fomentar el consumo de alimentos sólidos, porque eso va a mejorar el desarrollo ruminal, ¿ya? Entonces, los terneritos recién nacidos son monogástricos, toman pura leche, ¿ya? No pueden comer pasto, no lo van a poder digerir. Entonces, generar las características fisioquímicas, la velocidad de tránsito en estos animales, que es súper lenta, ¿ya? Da las condiciones y permiten el proceso de una microbiota específica, ¿ya? Entonces, fíjate que acá tenemos los compartimentos del estómago ruminal, tenemos el retículo, este es el esófago, este es el rumen, ¿ya? Acá está el rumen, retículo, omaso, es el intestino delgado,
Y acá tenemos el abomaso, ¿no es cierto?, que sería el estómago. El rumen es el más grande, está saculado. Espero que se acuerden de sus clases de anatomía. ¿Vieron el rumen en anatomía? Tiene un saco dorsal, ventral, caudo dorsal y caudo ventral. Tiene una capacidad de 60 a 100 litros, ¿ya? Tiene una capacidad de 60 a 100 litros un rumen, es tremendo grande. Y acá es donde se produce la fermentación. Chiquillos, la fermentación para que se produzca tiene que ser anaerobia. Es en ausencia de oxígeno. Es fermentación anaeróbica, ¿ya? Y está lleno de papilas, como estas que están acá, papilas ruminales. Y esto hace que la superficie del rumen aumente hasta en 7 veces. ¿Por qué? Porque va a ser en estas papilas donde se van a absorber ácidos grasos volátiles que van a pasar a la sangre. ¿De dónde vienen esos ácidos grasos volátiles? Vienen de la descomposición del azúcar. ¿Ya? ¿Por quién? La glucosa. ¿Por qué? Por bacterias. ¿Ya? Las bacterias van a metabolizar y van a digerir los vegetales y van a formar ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles? Ácido acético, propiónico y butírico. Y de ahí la vaca va a sacar casi todos los nutrientes que necesita, o los más importantes, ¿ya? El retículo, que es esto que lo ven, por eso se llama retículo, porque está realmente reticulado, es como un panel de abeja. Esto une el esófago con el omaso, tiene forma en panel de abejas, dice cuadrangular hexagonal, ¿ya? Y se apoya sobre la apófisis sifoides del esternón, que es esto que está acá. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque hay veces que hay una enfermedad que se llama la reticuloperitonitis traumática. Ya yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, vi 1 o 2 casos de que eran vacas que llegaban enfermas del corazón, con una pericarditis. ¿Y qué es lo que pasaba? Que estas vacas comían fardos, pasto, y entre medio de los pastos habían alambres o clavos que quedaban y la vaca se los comía. Y eso queda en el retículo que está acá. Y entre el retículo y el pericardio hay unos pocos centímetros. Y eso terminaba pinchando el pericardio y se producía una reticuloperitonitis traumática. ¿Ya? Reticulopericardio traumática. ¿Ya? Y eso básicamente, por eso es que los fardos hay que abrirlo y limpiarlo igual que no tengan cuerpos extraños. ¿Ya? Eso desde el punto de vista médico. El omaso o librillo que está acá tiene forma de un libro así con sus hojitas, tiene pliegues longitudinales y la función, fíjate, del omaso es comprimir este bolo, esta masa de pasto digerida, ¿no es cierto?, fermentada, y extraerle el agua y la reabsorción de sales minerales y reducción del tamaño en partículas antes de pasar al abomaso. ¿Ya? Ahora, fíjate que acá está el órgano, la capacidad en kilos y en porcentaje del total, ¿ya? Fíjate que el retículo rumen representa el 67% de la capacidad total del sistema digestivo y tiene una capacidad más o menos de 100 kilos. Por lo tanto, dentro de los preestómagos, es lejos el más importante y es donde principalmente se va a producir la fermentación anaeróbica, ¿ya? El omaso es un 5% con 11 kilos, el abomaso, 4 con 14, intestino delgado, ciego e intestino grueso. Fíjate que estos dos son muy importantes en equinos, ¿ya? Ojo, que recuerden ustedes que el momento real, eso yo lo dije, que el rumiante está el esófago, rumen, retículo, omaso y recién viene el abomaso. ¿Ya? O sea, hay 3 preestómagos antes de llegar al estómago verdadero. En cambio, el caballo es boca, esófago, estómago verdadero, intestino delgado
Y después viene el colon, el ciego y el colon, que es donde se produce la fermentación de los vegetales. ¿Me siguen? Ok. Entonces acá tenemos un saco dorsal, saco ventral, el foramen intraruminal, acá tenemos el pilar longitudinal izquierdo y el pilar longitudinal derecho. ¿Ya? Acá hay algo importante, si ustedes ven una vaca así, ¿ya? Y ven que está aumentado hacia el lado derecho, esa vaca está preñada. Si ven el aumento hacia el lado izquierdo, es el rumen. ¿Ya? Porque el rumen está hacia el lado izquierdo. Entonces esa vaca, eso es un rumen. Esa vaca de ahí está preñada. No es rumen. ¿Ya? O sea, el rumen está hacia el lado izquierdo. Si está aumentado hacia el lado derecho, esa vaquita está preñada. Eso no es digestión. Ahora, más o menos, la vaca duerme 8 horas, come 8 horas o pastorea 8 horas y rumia 8 horas. Eso es más o menos. Ahora, para que este rumen funcione de forma adecuada, tiene que estar el sustrato para la fermentación, que es el pasto, un pasto que sea adecuado. Tiene que mantener una temperatura próxima a los 37 grados, porque es una reacción química que está ocurriendo en una fermentación que requiere temperatura, como dice ahí también, osmolaridad y pH. Si se produce una baja importante del pH, se mueren todas las bacterias y esa vaca se va a morir de una acidosis ruminal. ¿Ya? Entonces el pH del rumen también es importante. ¿Ya? Mantener un potencial negativo de óxido-reducción, eliminar los residuos indigeribles, y el ritmo de eliminación de microorganismos debe ser compatible con los tiempos de regeneración de los más favorables. Las vacas tienen la capacidad de que las bacterias que van muriendo y los protozoos que van muriendo pasen hacia el abomazo y son fuente de proteínas. Las bacterias por sí mismas tienen capacidad de producir proteínas que las vacas van a aprovechar. Bacterias que vienen, que ellas mismas las producen, a partir de ácidos grasos volátiles o de nitrógeno. Pero bacterias que mueran van a ser aprovechadas como fuente de proteína. Ojo, se necesita un pH adecuado. Y ya vimos que las vacas producen grandes cantidades de saliva ricas en bicarbonato y en fosfatos. ¿Ya? Eso no pasa en el caballo. El caballo que también produce fermentación, pero se produce en el intestino grueso, que es en el colon y en el ciego. Pero ya pasó por el estómago, o sea, la saliva no le sirve. Sin embargo, a nivel del ilion se producen grandes cantidades de bicarbonato, ¿ya? De solución que van a ser amortiguadores para la fermentación, eso en el caballo, y lo vamos a ver. Entonces la vaquita en ritmos de 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Es un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio duerme o descansa, un tercio come y un tercio come. ¿Ya? Existen movimientos de rumia y básicamente los movimientos de rumia están divididos en dos. Todo esto está extraído de Cunningham, porque en Gannon, que es fisiología médica humana, no va a salir. Hay movimientos de contracción primaria y movimientos de contracción secundaria o de eructación. La función de la primaria es mezclar el contenido ruminal y facilitar la fermentación. Por eso es un proceso lento, porque la vaca, aparte, ¿no es cierto?, de masticar este pasto, llenarlo con saliva, hay un proceso lento de fermentación anaeróbica. Bueno, acá está la secuencia, hay una elevación del pliegue retículo ruminal, aquí está la secuencia, ¿ya?, de propagación de la contracción, ¿ya?, y movimiento de gases y líquidos mezclado al contenido. En cambio, la contracción secundaria o eructación, su función es expulsar los gases fermentativos, eructación, y facilita la rumia. La vaca tiene que eliminar gases. Esos son gases que vienen de la fermentación que están produciendo las bacterias.
si la vaca no eructa, la vaca se timpaniza. ¿Habéis escuchado eso? Se hincha y la vaca se muere. Hay que ponerle un trocar en el ijar izquierdo para que boten ese gas, ¿ya? Básicamente lo que va a haber acá, los gases son empujados hacia el retículo y son liberados. Efecto invernadero, CO2 y metano. Vacas tienen importancia en efecto invernadero. ¿Dónde leí? ¿Alguien está metido en el tema de las vacas, usted o no? Que hay una empresa lechera en Los Ángeles que sacaba energía de la que hace las vacas. De ahí lo voy a revisar con más calma. Bueno, la frecuencia de estos movimientos son 1 o 2 contracciones por minuto y la coordinación es una secuencia altamente organizada que asegura un mezclado eficiente. La mayoría es anaerobia, agrupamiento de bacterias bacterianas. Fíjate que son 10 elevado a 10 y entre 10 elevado a 10 y 10 elevado a 11 bacterias por gramo de feca, no, es por gramo de alimento, ¿ya? Por cada ml de rumen se contiene 10 a 50 billones de bacterias y 1 millón de protozoos y hongos. O sea, hay de todos los microorganismos que ustedes quieran. Fíjate que una de las formas de ver esto es sacando una muestra de líquido ruminal y tú haces un extendido y lo ves al microscopio. Y además puedes medir el pH, ¿ya? No está claro cuál es su función, parecen rechazar algunos procesos digestivos, lo cual es importante porque esto es una fermentación y es un proceso lento. Tendría la misma función en las bacterias y sí se sabe que no son tan esenciales para el rumen como sí lo son las bacterias. La regurgitación se produce antes de la contracción primaria, se produce por la contracción reticular más la reacción del cardias y una presión torácica negativa. Y esto hace que el bolo sube por ondas antiperistálticas. Ojo, estamos hablando de bolo. Todavía no llegamos al estómago. Hay que bolo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la boquita cuando sube? Elimina el exceso de agua, ¿ya? Y remastica. Si es muy grosero el material, el pastito no está muy bueno, no sé, está metido para el secano cortero, bueno, va a masticar más rápido. Y si es más fino, en menos tiempo, ¿ya? Partículas pequeñas con agua al retículo, al omaso, y de aquí al abomaso. Y partículas más grandes, remasticación, y regresan nuevamente al... ¿Ya? Factores que influyen. Tipo de dieta, ¿ya? Si el volumen es muy grande, la rumia va a ser más prolongada. Y durante periodos de reposo. Ahí sucede. Velocidad de tránsito es súper lento. 30-50 horas para partículas sólidas. O sea, 2 días. 2 días de digestión. Eso sí que está en el tránsito lento. 2 días. ¿Ya? 15 a 20 horas es líquido, la velocidad de dilución es un 5-30% por hora. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Oye, chiquillos, esto está resumido, de resumido. ¿Qué es lo que está pasando? Las enzimas microbianas, en realidad las bacterias, y las enzimas microbianas van a atacan carbohidratos complejos que están, ¿no es cierto?, dentro de los alimentos. Las bacterias se adhieren físicamente a esta partícula, ¿ya? Y va a haber liberación de glucosas y azúcares simples. Y a partir de acá, las bacterias van a metabolizarla y van a formar ácidos grasos libres. ¿Ya? Volátiles. Todo esto en ausencia, chiquillo, de oxígeno.
¿Y cuáles van a ser los que se van a formar? Acetato en un 70 a un 70%, propionato entre un 20 a un 30% y butirato en aproximadamente un 10%. El acetato básicamente se absorbe directamente por la pared ruminal y por eso es que el rumen tiene esos plieguecitos, porque eso va a favorecer la absorción. Pasa a circulación sistémica solo el 5 al 15%, ¿ya? Es metabolizado por el hígado. Participa, y esto es importante y anótenlo, esto es lo que me importa, por favor, para esta asignatura. Participa en la síntesis de grasa corporal, ¿ya? Participa en la grasa láctea, lo cual es súper importante porque es un indicador de la calidad de la leche. La grasa láctea es un indicador, ¿ya? Y producción de energía. El propionato, que es un 15 o un 25%, prácticamente está asociado a la gluconeogénesis, ¿ya? Que es la producción de glucosa en el hígado. Prácticamente eso es, ¿ya? Y el otro ácido graso que se produce, que es el butirato, prácticamente lo que hace es una fuente de energía para el epitelio ruminal. Actúa en forma local. Este no pasa al metabolismo general de la vaquita, ¿ya? En síntesis, vamos a tener una cantidad de bacterias, hongos y protozoos que viven en el rumen, principalmente, en los estómagos, y ellos, estos microorganismos, van a realizar un proceso de fermentación anaeróbica y van a producir estos tres ácidos grasos principales, que es acetato, que está principalmente asociado a la producción de grasa de la vaquita, al porcentaje de grasa de la leche, ¿ya? El propionato, ojo, el acetato se absorbe por estas papilas que nosotros vimos hace una diapositiva anterior, ¿ya? Las cuales no hay en los pilares del diafragma, esas papilas no están. Propionato, que básicamente va a participar principalmente en la gluconeogénesis, y el butirato, que es un 10 o un 20%, que básicamente lo que hace es nutrir a todo este epitelio ruminal. Y dice como combustible alternativo para el corazón y el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos volátiles que son producidos en gran cantidad es el ácido propiónico, el butírico y acético, y son absorbidos y cruzan el epitelio ruminal, ¿ya? El ácido acético es utilizado para generar ATP, y otro uso importante es la mayor fuente de acetil-CoA para síntesis de lípidos. Por eso es que forma parte importante de la producción de grasas. El propionato sirve como sustrato para la gluconeogénesis. ¿Saben lo que es la gluconeogénesis, chiquillos? ¿Saben o no? ¿Saben lo que es la gluconeogénesis? ¿Qué es la gluconeogénesis? Gluconeogénesis. No sé. ¿Vieron El día después de mañana esa película, no? Cuando hay una tempestad y viene otra época glacial y se congela gran parte del mundo, y el protagonista está en una biblioteca en Nueva York y se está apagando la chimenea. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a quemar libros, ¿no es cierto? Madera, todo. Eso es la gluconeogénesis. El cuerpo quema lo que venga para hacer glucosa. Eso es la gluconeogénesis. Lo que venga, tú haces energía, glucosa. Eso es gluconeogénesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo glucógeno, de una sustancia que no es un azúcar.
Es un proceso bioquímico complejo. Es más fácil, ¿no es cierto? Si tú tienes pequeñas azuquitas, hacer un azúcar más grande. Pero cuando tú haces azúcares, glucosa, energía, de fuentes que no son hidratos de carbono, es más complejo. Entonces, si tú haces hidratos de carbono a partir de sustancias que son ácidos grasos, se llama gluconeogénesis. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando te llegan animales súper flacos, que ya no les queda músculo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron gluconeogénesis de los músculos. Los músculos los metabolizaron en energía. El músculo, que es proteína, es estructural y cumple funciones, pero no funciona energética. Sin embargo, en un proceso de gluconeogénesis, en una situación extrema, el organismo puede hacer de proteínas, puede hacer energía. Y ese proceso se llama gluconeogénesis. ¿Qué es lo que pasa en este caso con el ácido propiónico? Un ácido graso volátil, que no es un hidrato de carbono, pasa finalmente a formar un azúcar y producir energía. ¿Ya? El ácido butírico básicamente es oxidado en muchos tejidos por la producción de energía, pero básicamente en forma local. ¿Ah? Acá hay una cosa interesante. Entonces prácticamente la vaca no obtiene glucosa de los alimentos. La vaca no obtiene los rumiantes. ¿Qué otros rumiantes conocen ustedes? Las cabras, las ovejas, los hipopótamos, las jirafas, ¿no es cierto? Deben tener cosas interesantes ellos, ¿ah? Ellos no tienen glucosa de los alimentos, sino básicamente la fermentación la que les va a permitir, la fermentación bacteriana. Los carbohidratos se convierten en ácidos grasos volátiles y lo más interesante de esto es que son absorbidos antes de llegar al intestino. Porque nosotros vimos que la glucosa, el monogástrico, se absorbe en el intestino. Acá no. Se absorbe en las paredes del rumen. ¿Ya? Los ácidos grasos volátiles. Casi ningún carbohidrato llega al intestino para digestión normal y absorción como la glucosa. Entonces, las enzimas microbianas atacan los carbohidratos complejos, las bacterias se adhieren físicamente a las partículas vegetales, se libera glucosa y otros azúcares simples hacia el líquido ruminal. ¿Ya? Y aquí los microorganismos absorben la glucosa. Las bacterias se comen la glucosita que está en el líquido ruminal. ¿Ya? Ahora, si la dieta es rica en forraje, se va a producir más acetato y menos propionato. Si la dieta es rica en cereales, en almidón, se va a producir un poco de acetato y se va a producir más propionato. Se va a producir menos grasa y más azúcar. El acetato va a producir más grasa. Entonces, la gente que es especialista en estos temas y que genera las raciones, ellos saben manejar y saben lo que van a obtener de su ¿ya? Factores que reducen el metano, bueno, eso, alimentos granulados, dieta rica en almidón, exceso en bacterias metanogénicas. ¿Qué no entendiste? Ya. Ahora, algo interesante que es en relación a la síntesis de las proteínas, que la vaca obtiene proteínas ¿de dónde? Se forman a partir de los microorganismos microscópicos que ellos tienen en el rumen, en rumiantes y bacterias y protozoos. Son constantemente llevados al abomaso e intestino delgado y aprovechados como proteína. Interesante. O sea, las mismas bacterias y protozoos pasan directamente al abomaso y ahí el abomaso las digiere como si se las hubiese comido. Pero no se las ha comido, son las bacterias que están viviendo ahí en el rumen. ¿Ya? Todos los vertebrados tienen ciertos aminoácidos los cuales no pueden ser sintetizados. ¿Cómo se llaman esos aminoácidos que el organismo no puede sintetizar? Se llaman esenciales, muy bien. Y hay que suministrarlos en la dieta. ¿Cuál es el ejemplo más emblemático que tenemos? En los gatos. La taurina, ¿no es cierto? Si los gatitos no le dan taurino, ¿qué pasa con los gatitos?
enfermedad cardíaca, enfermedad, ¿no es cierto? Dilatación cardíaca, quedan cieguitos también. ¿Ya? Entonces, por eso que los gatos no pueden comer comida de perro, ni ser veganos. ¿Ya? Pero fíjate que las vaquitas pueden sintetizar todos los aminoácidos de la flora microbiana. No tienen aminoácidos esenciales. Así deficientes son estos animales. ¿Ya? Y pueden sintetizar proteínas de fuentes no proteicas como urea. ¿Han escuchado ustedes que las vacas les dan urea? Sí. ¿Ya? Y los microbios fermentativos son capaces de sintetizar todas las vitaminas B y de deficiencia son poco frecuentes. Son súper eficientes entonces. No les dais proteína, se comen sus propias bacterias, el protozoos que están en el rumen, pueden producir sus propias bacterias, su propia proteína a partir de urea, no tienen aminoácidos esenciales y producen casi todas las vitaminas. Para los microorganismos tienen energía ATP para crecer y mantenerse. Para el animal, los ácidos grasos son absorbidos y utilizados como fuente de energía. El metano es un gas de efecto invernadero, ¿eh? Ojo con eso. ¿Han escuchado ustedes hablar de la hamburguesa que se hizo in vitro? ¿Sabían eso? ¿Que hicieron la hamburguesa en un laboratorio? ¿In vitro? Sí, pues el laboratorio desarrollaron hamburguesas, no sé cuántos años se demoraron, pero lo lograron hacer. In vitro. Una hamburguesa... pero hecha en un laboratorio. ¿Y cuál es la bandera de lucha? Sin efecto invernadero. ¿Ya? Conceptos claves que tienen que recordar. La ausencia de oxígeno permite que haya una fermentación anaerobia. Y los ácidos grasos volátiles son el producto lejos más importante de este proceso, los que ustedes ya escucharon. Acético, butírico, propiónico. Existe un equilibrio entre las distintas rutas metabólicas. ¿Ya? Y la dieta, como ya vimos, dependiendo del tipo de pasto, de alimentación, van a influir los tipos de ácidos grasos que se produzcan. Y eso ustedes lo van a ver reflejado en el tipo de leche o en la canal. ¿Saben lo que es la canal? Cuando el animal está colgado, ¿no es cierto? Faenado, la cantidad de grasa, el tipo de carne, todo eso. Hay dos cosas importantes. Uno, la genética, que es, ¿cierto?, innegable. O sea, si yo tengo un Holstein, tengo un Angus, son razas británicas, ¿no es cierto? Yo sé que esos animales que son más pequeños, jóvenes, van a alcanzar buen peso, a diferencia, ¿no es cierto?, de una Holstein, que es una vaca que produce leche, que nunca va a llegar a tener la calidad de la carne de un Angus. Eso se llama genética. Pero otra cosa es la alimentación, ¿ya? Entonces la gente, como les decía, que es experto y que se dedica a esto, maneja muy bien esto. Y hoy día existe la inteligencia artificial, ¿cierto? Hagan una pasión. Hay un estudio que habla de la inteligencia artificial. Dicen que la inteligencia artificial lo único que iba a hacer que los flojos fueran buenos estudiantes. Y se hizo un estudio en una universidad. Se hizo un estudio en una universidad en Inglaterra de economía. Y se analizó una serie de casos. Y se llegó a la siguiente conclusión. Lo que ha hecho la inteligencia artificial es que la diferencia entre los buenos estudiantes y los malos estudiantes sea más, porque la gente que es buena estudiante ocupa las herramientas. O sea, chicos, métanse en la inteligencia artificial, ocúpenla. Es una herramienta, hay que ocuparla, hay que saber. Todos los días métanse 15, 20 minutos, vean cómo aprovecharlo, ¿sí? Excelente, todo. Háganse cuestionarios, hagan de todo. El problema es la glucosa. Entonces, ¿cuáles son los problemas de las vacas? En realidad para nosotros, las vacas no tienen problema. Desde el punto de vista nuestro, monogástrico, dime. Disculpe, si va a pasar lista de nuevo, me tengo que retirar. ¿Y qué pasa? ¿Que quiere que le ponga un presente? O sea, no sé
¿Sí pasó lista en la segunda vez o no? Ya pasé, pero espera, deja de mirar, por favor. Prácticamente no obtienen glucosa directamente en la alimentación. Carbohidratos se convierten en ácidos grasos volátiles antes del intestino. Depende del propio nato. Chiquillo, aquí tengo una pregunta para la prueba. La vaca depende del propio nato para la gluconeogénesis. El acetato va a ser principalmente gas. Puntos claves. El rumen funciona como un bioreactor con condiciones controladas. La fermentación anaeróbica es la base de la digestión. Los ácidos grasos volátiles son los productos finales más importantes. Existe un equilibrio delicado entre las rutas metabólicas, las dietas influyen en los ácidos grasos volátiles, los rumiantes cultivan sus propias bacterias para nutrición proteica y es un sistema altamente eficiente para el aprovechamiento de fibra vegetal. ¿Qué pasa con las proteínas? Vamos a distinguir 4 mecanismos con las proteínas. 4. De canina. Los microorganismos producen enzimas proteasas en superficie, rompen las proteínas del alimento, estos son absorbidos por las bacterias y se convierten en aminoácidos dentro de la misma bacteria y la bacteria crea nuevas proteínas a partir de los aminoácidos obtenidos en la dieta. ¿Ya? O sea, la bacteria está haciendo el trabajo, está consumiendo, está obteniendo, ¿no es cierto?, de los alimentos fragmentos proteicos. Y lo interesante es que es proteína de origen vegetal. Una segunda es la síntesis de aminoácidos. Las bacterias, utilizando materiales básicos como ¿qué? Amoníaco, que para nosotros los seres humanos la botamos en la tina. La vaquita agarra el amoníaco y ácidos grasos volátiles y puede producir aminoácidos. Urea. ¿Ya? Amoníaco externo. Mira, la mayoría pueden usar tanto péptidos externos como síntesis internas para obtener aminoácidos. Sin embargo, algunas bacterias especializadas no pueden procesar péptidos, por lo que dependen completamente del amoníaco presente en el ambiente ruminal para sintetizar sus aminoácidos. O sea, yo a una vaquita le doy urea, que vale 2 pesos, y hace proteína. Porque lo más caro es siempre una ración. Para 8 tipos de animales, es la proteína. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento, ¿no es cierto?, un alimento de mala calidad y un super premium? La proteína. Es la proteína. La carne y la cara. Por eso que el alimento de gato es más caro que el alimento de perro. ¿Cierto? ¿Cuánto le vale un super premium de 2 kilos? A mí el de 7 kilos me sale Son como 10 kilos. ¿Cuánto te vale un kilo de posta? 9 lucas, 10 lucas. Lo mismo que vale un kilo de alimento de gato. Proteína. Reciclación es cuando los microorganismos tienen aminoácidos en exceso que no necesitan, los pueden metabolizar y construyen nuevamente ácido graso y amoníaco. Y estos pueden ser reutilizados por otros organismos o absorbidos por el animal. O sea, las hacen todas. La que ustedes pidan, estas bacteritas las hacen. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Los microorganismos pueden convertir proteínas incompletas en proteínas de alta calidad. Pueden usar urea y otros compuestos simples para hacer proteína. Una cuestión increíble. O sea, en realidad la hacen las bacterias. Ustedes saben que Chile tiene un tremendo potencial de investigación en biomedicina, en biociencia. Y uno de los temas son investigaciones en bacterias. ¿Saben por qué? Porque acá en Chile nosotros tenemos una variedad climática. Tenemos la fosa de Atacama como 8.000 metros de profundidad. Ahí viven bacterias.
Tenemos bacterias en la Antártica. Oye, clima. Tenemos bacterias en la Aconcagua arriba, ¿me siguen? Entonces, hay un tema ahí interesante de investigación. Síntesis de aminoácidos esenciales. Los microorganismos producen todos los aminoácidos que la vaca necesita. ¿Ya? Todos los aminoácidos que la vaquita necesita. Limitación principal: algunas proteínas de muy alta calidad pueden escapar del rumen sin ser fermentadas y llegar directamente al intestino. Se llaman proteínas de sobrepaso o sobrepasantes. ¿Ya? Y eso es importante para la alta producción. Entonces los rumiantes básicamente cultivan sus propias bacterias en el rumen, las cuales pueden convertir en fuente nitrógeno en proteínas de alta calidad que luego digieren normalmente. ¿Ya? Abomazo lo voy a pasar porque considera lo mismo que vimos en estómago de monogástrico. Por lo demás, para temas evaluativos, mi tema está en esto que acabamos de ver. ¿Ya? Cunningham, ahí están las páginas. Caballos, va quedando poco, chicos, queda muy poquitito. Vamos con esto queda. Queda como 20 diapos. La verdad de las cosas que lo que más les puede pasar ahora va a ser anatomía. Tienen que saber. El estómago es un estómago pequeño para el tamaño de este animal. Fíjate que tiene una capacidad de 5 a 15 litros. El caballo posee un estómago que se llama unilocular compuesto, unilocular compuesto, que tiene una zona aglandular y una zona glandular. Tiene un intestino delgado relativamente corto y la parte interesante del caballo, porque el caballo es un herbívoro, hay que ver su dentadura, no tiene caninos, tiene los ojos al lado, ¿no es cierto? Los carnívoros tienen los ojos al frente porque son cazadores. Tiene el ojito al lado, su dentadura es un herbívoro. El estómago, a diferencia del rumiante, está antes de la zona de fermentación. La vaca es al revés. Rumen, retículo o maso está antes y después está el abomazo. Acá la cosa es distinta. Por lo tanto, la primera gran diferencia: todas las bacterias protozoos que están acá no van a ser absorbidas por el estómago, como en rumiantes, porque en rumiantes las bacterias pueden pasar al estómago y ser aprovechadas como una fuente de proteína, ¿no es cierto? Aquí es imposible, porque el estómago está antes. ¿Ya? Los procesos de fermentación principalmente se van a producir en el ciego y en el colon. Esta es la fórmula dentaria, tienen 40-42 piezas dentales, ¿no es cierto? Incisivos, premolares, ¿no es cierto? Y molares. Este es el estómago, que en total tiene una capacidad de 8 a 15 litros. Tiene una zona aglandular que no tiene ninguna glándula, nada, solamente produce mucus. Tendría alguna función de almacenamiento. Está el marco plicatus, se llama, acá, que es una zona de transición. Tenemos una zona glandular y una zona glandular pilórica. Algo interesante en los caballos es que el caballo constantemente está produciendo ácido clorhídrico. Estómago pH ácido, ¿ya? Es un estómago propiamente tal. Pero acá no es como el estómago que vimos recién de los otros animales, que tiene que haber un estímulo, ¿no es cierto? Que se libera gastrina, que el sistema parasimpático, no. Estos animales constantemente están produciendo ácido clorhídrico. Por lo tanto, ayunos prolongados en el tiempo pueden producir úlceras gástricas. Ojo con eso. ¿Ya? Tenemos un esfínter en el esófago con un esfínter inferior muy fuerte, tan fuerte que el caballo no vomita. Hay dos cosas: el caballo no tiene vesícula biliar, igual que los ratones, las ratas, y el caballo no vomita. El caballo no vomita aquí.
si vomitara, muchos, tal vez, los problemas de salud del caballo estarían solucionados. ¿Ya? Entonces tenemos un fondo, un cuerpo, una porción pilárica y una porción craneal del duodeno. ¿Ya? Tiene un vaciamiento gástrico lento, lo que aumenta la eficiencia de digestión y casi este estómago no fermenta fibra, nada. No tiene capacidad de hablar las cosas. Es un estómago como cualquier otro estómago. ¿Ya? Profe, Dime. y entonces si no si el programa nosotros lo... ¿Qué? Y... O sea, la bacteria aquí la El sistema, el equivalente a la momia, que acabamos de ver, lo hace ciego en color en caballos. Eso es el cerebro. y los beneficios donde se absorben. Con las paredes, igual que vacas, en las paredes. ¿Ya? Fíjate que ahí está el esfínter, el orificio cardiaco con un cemento esfínter interno, es en la zona preventricular, el margen plegado, plicatus, la región del cardias, la región fúndica, la región pilórica, el ancho pilórico y ya llegamos al duodeno. ¿Ya? El margen plegado, marco plicatus, que es la zona, ¿no es cierto?, glandular, y la región glandular. Y nos vamos directo al intestino grueso, que es lo que es el tema importante que nos convoca ahora. Nosotros vamos a distinguir un ciego, un colon mayor, un transverso y un colon menor que es descendente, un recto y un conducto anal. Esas son las partes del intestino grueso. Recuerden que el colon descendente, cuando echa la pelvis, se llama recto. ¿Ya? Antes de la pelvis se llama colon descendente, echa el colon descendente, se va a llamar recto. El ciego en equinos es una vista del flanco derecho. Vamos a ver que tiene una base, un cuerpo, una punta, ¿ya? Tiene una musculatura longitudinal. Este ciego forma 4 bandas, tenia sequi se llama. La media y lateral contiene vasos, nervios y ganglios linfáticos. O sea, detrás de las costillitas, todo lo que tú ves en un caballito es prácticamente ciego. ¿Por qué es importante? Porque los caballitos se enferman. ¿Qué les da? Les da cólico. ¿Ya? Y vamos a ver ahora cuáles son las zonas donde se producen principalmente los cólicos. ¿Ya? Entonces, cuenta una base, un cuerpo y una punta. Y la base está unida a la pared abdominal lumbar acá, ¿ya? Y la punta acá llega prácticamente hasta la tercera o décima secta, ¿no es cierto?, hasta la cartura, hasta el sifoides del esternón. El colon, hay un colon derecho o ascendente, hay un colon transverso y hay un colon izquierdo. Bueno, si hay un colon derecho, en anatomía siempre va a haber un colon izquierdo. Si hay algo que es superior o dorsal, siempre va a haber algo que es ventral o inferior. ¿Ya? Fíjate que nosotros vamos a tener una flexura diafragmática ventral y una flexura pélvica, una flexura dorsal. Vamos a tener un colon ventral derecho, por lo tanto, vamos a tener un colon dorsal derecho. Vamos a tener un colon ventral izquierdo y vamos a tener un colon dorsal derecho. O sea, el colon lo vamos a tener dividido en 4. Y vamos a tener una flexura diafragmática y vamos a tener una flexura diafragmática dorsal y una flexura pélvica, que es donde va dando vuelta el colon. ¿Por qué es importante? Porque esa va a ser la zona donde más obstrucciones va a haber y más problemas de cólico nos vamos a encontrar. Fíjate que hay un colon menor, que es la parte más delgada que ustedes pueden ver acá, en B, y esa zona también, acá pueden haber zonas de cólico. En una vista ventral, colon ventral derecho, colon dorsal derecho, ciego, y hay uno, colon ventral izquierdo. Es tremendo.
Yo nunca vi una cirugía de cólico, fíjate. Sé que la hacían, porque mi profesor, mi decano, que fue profesor mío, mi ex decano, él fue oficial de ejército, me contaron que un par de veces operaron intestino en caballo. Yo creo que tiene que ser ya la desesperación. No me imagino el abordaje. Habría que verlo, no debe ser difícil verlo. Pero ¿cómo suturáis la línea media, caballo? ¿Qué sutura te aguanta? Por la presión, eso no sé cómo era. El colon dorsal izquierdo no se veía, ¿cierto? No, porque está acá. Tiene el colon ventral izquierdo arriba de este. Okay. Eso ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Ya? Entonces, fíjate que la flexura pélvica que está acá limita el colon en dos unidades funcionales. El ventral, acá empezamos. Lo mismo que pasa en las vacas, en los rumiantes está pasando en el colon y en el ciego acá. Y fíjense, en el colon ventral se produce la fermentación y en los segmentos dorsales se produce el transporte de la sustancia fermentada. Debido a una dilatación, el colon dorsal derecho es conocido como ampolla del colon y está fijo al techo de la cavidad abdominal, en la base del ciego y en la raíz craneal del mesentérico. ¿Ya? Ahí está. Colon ascendente y punta del ciego. Y colon ventral izquierdo. Colon descendente. Esto me imagino flexura pélvica. La flexura pélvica es una zona en la cual se puede acumular, se puede eliminar material digestivo y puede ocasionar cólicos. ¿Ya? Tenemos el colon transverso, que es corto, ¿no es cierto? Acá está el colon transverso, eso que está ahí, al lado de la arteria mesentérica craneal. Por lo tanto, si hay una arteria mesentérica craneal, hay una arteria mesentérica. ¿Ya? Igual que en nosotros, los seres humanos y los perros. ¿Ya? Acá está el colon transverso. Es una vista ventral. En anatomía. ¿Ya? División anatómica. El colon. Dime. No, doctora, si quiere se va, lo voy a dejar presente. Si quiere, pero no me interrumpan más por la lista, por favor. ¿Ya? Ciego, el ciego chiquillo va a ser el fermentador principal. El colon ventral, retención y separación por tamaño. El colon dorsal, fermentación secundaria. Chiquillo, se producen los mismos ácidos grasos volátiles que en vacunas. Acético, propiónico y butírico. Y cumplen las mismas funciones. ¿Ya? El gran fermentador es el ciego. El colon ventral, retención y separación por tamaño. El colon dorsal, fermentación secundaria. El colon menor, absorción final de agua, formación de heces. Característica importante. Tiene un enorme volumen el intestino grueso, mucho mayor que el intestino delgado. Restricciones anatómicas. Flexura pélvica entre el colon ventral y el dorsal y la unión con el colon mayor y menor. Son las zonas donde se producen problemas y que pueden causar cólico o donde más cólico hay. ¿Ya? Consideraciones para la fermentación. Sustrato, pH y osmolaridad, anaerobiosis, retención de material fermentable y retirada de productos de desecho. O sea, lo mismo que en rumiantes. Digestión y absorción de nutrientes, llegada al ciego, material soluble en 2 horas, los sólidos tardan más. Digestión glandular ineficiente, hasta el 29% de almidón llega al ciego, incluso con azúcares o almidones, por eso es que se tiene que producir esta fermentación. La fibra interfiere con digestión de almidones e intestino delgado.
Algo importante. Recirculación dura, similar al rumen, aporte nitrógeno a microorganismos. Esto es importante para la flora microbiana, ya que las proteínas se absorben en el intestino delgado. Ojo. Absorción mínima de aminoácidos desde el colon. No utiliza proteína microbiana. Ojo con esto, chiquillos. Los equinos no utilizan la proteína microbiana. Tienen que ir en la dieta. Y la mayor parte de la proteína microbiana prácticamente es excretada. Lo voy a dejar hasta aquí por la hora, chiquillos. Sé que tienen que hacer, dejar, no sé. Tendré que preguntar los clínicos. La verdad, las cosas, en mi experiencia, los caballos mongólicos, muchos morían y poca necropsia. Por un tema práctico, doctora. Por decir, te voy a contar una cuestión que es práctica, real. Si tú haces una necropsia en una universidad, tú tienes que hacer cargo de esos desechos biológicos. Te cobras por ti. Es una eliminada de plata. Vi muy pocas necropsias, a pesar de todo mi éxito de la universidad, porque había un tema de qué hacer con los desechos biológicos. Si tú haces la, tienes que hacer cargo. Muy poca. Muy poca. Pero muchos caballitos morían de cólico, y lo que tengo claro, sin saber, en realidad que no es mi área, pero siempre por problemas de manejo. Siempre había un problema de manejo. ¿Qué se equivocaba la ración? ¿Qué le dieron lo que no correspondía? Era un tema humano. ¿Ya? Que estén muy bien.